¿Sabías que los niños tienen una fe capaz de mover montañas? Tal vez hayas escuchado historias de pequeños héroes que aún en medio de las dificultades nunca dejaron de creer en lo imposible. La Biblia nos enseña que, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decir a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Mateo 17:20. Y créeme, Dios puede usar incluso a los niños para realizar milagros poderosos. Hoy vamos a contar la historia de una mujer que, a pesar de ser rechazada y despreciada por su propia familia y comunidad, encontró en la fe la fuerza para transformar su vida y la de todos a su alrededor. Vas a ver cómo, a través de su fe, Dios obrará en formas que te dejarán sin aliento. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos. No quiero que te pierdas ninguna historia inspiradora sobre fe, esperanza y transformación. Hoy, Dios tiene algo especial para ti. Prepárate para ser tocado en lo más profundo de tu corazón, porque lo que vas a descubrir en este video puede cambiar tu vida espiritual para siempre. No te vayas sin ver todo hasta el final, ya que lo que aprenderás hoy podría hacer toda la diferencia en tu caminar de fe. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. Y me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que la fe de un niño puede mover montañas? ¿Has sido testigo de una historia de fe tan grande que parecía imposible? Voy a leer tus respuestas y quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima en ser contada aquí. Doña María, una mujer anciana y sin hijos, vivía una vida sencilla, pero llena de gracia y fe. Su esposo había partido hacía muchos años, y la vida no había sido fácil. Sin embargo, su corazón estaba lleno de esperanza, y su vida reflejaba la bondad que solo se encuentra en las personas que han aprendido a amarse a sí mismas y a los demás, como un eco de la pureza que solo Dios puede conceder. Pero la vida, en su complejidad, le tenía preparada una prueba de fe que nunca imaginó. Su sobrino Julián, un hombre joven y ambicioso, había decidido que la tierra de su tía le pertenecía. Para él, la herencia era más importante que la compasión por su propia tía. Como si fuera un simple objeto, doña María fue desalojada de su hogar sin ningún remordimiento. La codicia de su sobrino la expulsó del lugar que había sido suyo durante tantos años, dejándola sola en las calles, sin un techo sobre su cabeza y sin la mínima ayuda de aquellos que antes decían ser sus amigos. Los vecinos, al ver todo esto, no hicieron más que mirar con indiferencia, sin hacer nada por ella. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado con situaciones similares? Quizás no de la misma magnitud, pero tal vez hemos sentido el peso de la soledad o la injusticia. Pero incluso en esos momentos, como cuando Job fue abandonado por todos, Dios no nos olvida. La oración y la fe nos permiten encontrar consuelo en medio del abandono, y esa es precisamente la fuerza que doña María no perdió. Aunque el mundo parecía volverse en su contra, algo en su interior la mantenía firme. Esa fe, tan poderosa como la que movió montañas en la vida de tantos personajes bíblicos, la mantenía de pie, aunque el resto del mundo la dejara caer. La Biblia nos enseña que los momentos de adversidad no son finales, sino oportunidades para ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. En Isaías 41:10, Dios nos dice, «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa de Dios es el sostén de aquellos que, como doña María, se sienten despojados por el mundo. Con la fe en el corazón, ella sabía que no estaba realmente sola. Dios nunca nos abandona, y la fe,
como una semilla pequeña, puede crecer y transformarse en un árbol de esperanza, capaz de resistir los vientos más fuertes. Y aunque la situación parecía desesperante, el corazón de María estaba preparado para algo más grande, una transformación que solo la fe podría traer. Ella no sabía que ese momento de dolor y pérdida se convertiría en una oportunidad para mostrarle al pueblo que la verdadera riqueza no es material, sino espiritual. El pueblo la olvidó, pero Dios tenía un plan para ella. La vida de María estaba a punto de convertirse en un testimonio de lo que significa encontrar fuerza en la oración y en la esperanza, aun cuando todo parece perdido. Doña María, sin un hogar, encontró refugio en un lugar inesperado, una iglesia abandonada, cuyos muros ya habían sido testigos de incontables oraciones y momentos de fe. Allí, sola y sin recursos, no permitió que el desánimo la venciera. En lugar de eso, encontró consuelo en la oración, como tantas almas lo hicieron antes de ella. Así como Ana, la madre de Samuel, oró fervorosamente pidiendo un hijo, doña María puso sus preocupaciones ante Dios, sin pedir más que la oportunidad de servir. La oración de doña María no era una oración de súplica. No pedía un milagro inmediato, como muchos harían en su lugar. Su oración era un simple deseo, servir a Dios antes de partir, sin pedir nada a cambio. En esa iglesia vacía, entre costales de harina y fogatas improvisadas, ella se sentía en paz, con el corazón lleno de la certeza de que, incluso en el silencio del abandono, Dios la escuchaba. No había lujo, no había comodidad, pero su fe permanecía firme, y eso era suficiente. A veces, el Señor nos llama a momentos de soledad, como le ocurrió a Jesús en el desierto, para que podamos fortalecer nuestra fe y confianza en Él. Jesús, en Mateo 4:4, nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para doña María, ese silencio profundo y la presencia de Dios eran como pan para su alma. No necesitaba nada más, porque en su humildad sabía que Dios estaba allí, en ese lugar sagrado, guiando sus pasos. Los vecinos que pasaban por allí no sabían lo que ella estaba haciendo, pero los pájaros, los pequeños gorriones, parecían comprender. Venían hasta ella, posándose cerca de su ventana improvisada, como pequeños mensajeros que le traían la compañía de Dios. Esa era la bondad silenciosa de Dios, que se manifestaba hasta en los detalles más simples. No había quienes la vieran, pero ella sabía que el Señor estaba allí, y para ella eso era suficiente. En momentos de dolor y pérdida, nuestra vida también puede convertirse en un lugar de oración y fe. La oración no necesita ser larga ni complicada. Puede ser sencilla, como una conversación íntima con Dios. Los niños, por ejemplo, pueden orar por aquellos que aman, pedir a Dios por la protección de su familia y amigos y agradecer por todo lo que tienen. Dios se agrada de la oración sincera y de la fe genuina, como la fe de un niño que confía sin dudar. Como dice Mateo 18:3, en verdad os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. La oración y la fe de doña María reflejaban esto, una confianza simple y pura, como la de un niño. Ella no pedía milagros grandiosos, sino que se entregaba en las manos de Dios, confiando en que Él la guiaría. Su camino de fe apenas comenzaba, y lo que parecía un final, en realidad estaba a punto de convertirse en un nuevo comienzo. La oración la fortalecería, la fe la mantendría firme, y su vida, antes invisible, empezaría a brillar de una manera inesperada. En la quietud de la iglesia abandonada, mientras las noches se alargaban, doña María tuvo un sueño que marcaría el rumbo de su vida en ese momento tan difícil.
En el sueño veía a su abuela, una mujer de gran sabiduría y fe, quien le susurraba al oído una receta antigua que había sido transmitida de generación en generación. Era la receta de un pan especial, un pan de huerta, hecho con hierbas que no solo alimentaban el cuerpo, sino que también sanaban el alma. Doña María despertó con el corazón acelerado, llena de un impulso divino, como si esa visión fuera un regalo de Dios, una señal de que había algo más que ella podía hacer. Sin perder tiempo, doña María comenzó a reunir los pocos ingredientes que tenía a su disposición. No eran muchos, pero su fe era más grande que cualquier escasez material. Recordó las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 14:19, cuando multiplicó los panes y los peces, y tomando los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y bendijo, y partió los panes, y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. María no tenía más que unas pocas hierbas secas y algo de harina, pero con ese pequeño principio confiaba en que Dios podría hacer mucho. Al hornear ese pan, no solo estaba alimentando su propio cuerpo, sino que sentía que estaba ofreciendo un pequeño milagro de esperanza a aquellos que más lo necesitaban. Sabía que, aunque las circunstancias parecieran difíciles, Dios siempre encuentra una manera de hacer posible lo imposible. Al igual que el profeta Elías, que fue alimentado por cuervos en medio de la sequía, María experimentaba una fe profunda que le mostraba que, incluso en la pobreza material, la abundancia espiritual nunca faltaría. Cuando ese primer pan estuvo listo, doña María decidió entregarlo a los niños del pueblo, los que andaban descalzos, con hambre y sin esperanza. Ella no pedía reconocimiento ni elogios, solo deseaba que ese pan de huerta llegara a sus manos como una señal de amor y de compasión, como un acto de caridad pura. Los niños, con sus ojos llenos de sorpresa y gratitud, tomaron el pan y al saborearlo sintieron cómo su cuerpo y espíritu se fortalecían. Así comenzó la semilla de una transformación, un acto de amor que, aunque parecía pequeño, iba a cambiar muchas vidas. Este pan no era solo un alimento físico, era un testimonio de la esperanza que, cuando se vive con fe, puede alimentar incluso los corazones más vacíos. El pan de huerta de doña María, aunque sencillo, era como el pan que Jesús dio a sus discípulos en la última cena, un pan que simboliza la entrega, la compasión y el sacrificio. Así como Jesús ofreció su cuerpo y sangre por nosotros, María ofreció su pan con la misma disposición, como un acto de amor puro y desinteresado. Y al hacerlo, comenzó a ver cómo los niños, como semillas de esperanza, florecían en algo nuevo, algo que reflejaba la bondad de Dios. En los días siguientes, los niños comenzaron a aparecer uno por uno en la puerta de la iglesia abandonada. 3 pequeños, descalzos y con ropas gastadas, fueron los primeros en encontrar el pan de doña María. Al principio, ellos no sabían de dónde venía ese pan ni quién lo había hecho, pero al probarlo, algo cambió en ellos. No solo sentían la saciedad de su hambre, sino también una nueva energía, como si una chispa de vida se hubiera encendido dentro de sus corazones. Era como un milagro sencillo pero profundo. El pan sanador de María no solo alimentaba sus cuerpos, sino que también les devolvía la esperanza que solo puede provenir de un acto de bondad desinteresada. Lo que más sorprendió a doña María fue ver que los niños no solo comían el pan, sino que al ver la mejoría de su hermanita, regresaban con más frecuencia. La niña, antes débil y triste, comenzó a sonreír, a jugar, a correr por las pequeñas calles del pueblo. Los ojos de la madre de los niños brillaban con una nueva esperanza, y poco a poco más niños comenzaron a acercarse a la iglesia, atraídos por el olor del pan recién horneado. Cada uno de ellos sentía que algo en sus vidas estaba cambiando.
Aunque doña María no esperaba reconocimiento ni agradecimientos, ver a los niños regresar cada mañana con la misma necesidad de ese pan era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Este acto de amor de María refleja algo fundamental en la vida cristiana. A veces, la transformación más profunda ocurre en los momentos más pequeños. Jesús dijo en Mateo 18:3, «En verdad os digo que, si no os convertís y no os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos». Los niños, con su pureza y su sencillez, son una lección constante para nosotros. Ellos no cuestionan ni dudan, simplemente confían. Así como los pequeños regresaban a la iglesia cada día con más fe, nosotros también estamos llamados a acercarnos a Dios con el corazón de un niño, sin reservas, sin temores, simplemente confiando en su amor. Cada madrugada, sin que nadie lo pidiera, doña María horneaba más pan, ofreciendo su tiempo, sus pocos recursos y su energía sin esperar nada a cambio. Era un acto puro de caridad, una generosidad sin límites. En la Biblia vemos que el amor de Cristo no esperaba recompensa, sino que se entregó por completo hasta la muerte. De la misma manera, doña María, con humildad y fe, se entregaba cada día por esos niños, sabiendo que, aunque su vida estaba llena de sacrificios, todo lo que hacía reflejaba el amor incondicional de Dios. El pan que horneaba no solo alimentaba, sino que renovaba corazones, y eso, más que cualquier otro milagro, era lo que realmente importaba. La vida de doña María se había transformado de una forma que nadie podría haber anticipado. Lo que comenzó como un acto de desesperación, al no tener un hogar ni recursos, se había convertido en una fuente de esperanza para aquellos más vulnerables. Jesús nos enseñó que lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. María, al dar de lo que tenía, sin reservas ni orgullo, vivió esa enseñanza de manera tangible. Y a través de su amor, los niños, en su pureza y sencillez, se convirtieron en los testigos de una transformación profunda, tanto en su cuerpo como en su alma. No tardó mucho en que la bondad de doña María, expresada a través del pan y la oración, comenzara a llamar la atención no solo de los más necesitados, sino también de aquellos que, cegados por el miedo o la ignorancia, no comprendían la pureza de sus intenciones. Algunos adultos del pueblo comenzaron a murmurar, acusándola de brujería, de causar problemas en la comunidad. Para ellos, algo tan sencillo como repartir pan entre los más pobres parecía fuera de lo común, algo sospechoso. En su mente, el hecho de que María no pidiera nada a cambio solo alimentaba sus dudas y temores. Y así, la iglesia que se había convertido en su refugio también fue el blanco de su ira. La vandalizaron, rompieron las ventanas y destruyeron parte de los pocos utensilios que doña María había logrado reunir. A pesar de esta oposición, la fe de doña María no se tambaleó. En esos momentos de dolor y confusión, algo extraordinario ocurrió. Un niño que se había beneficiado de sus panes se acercó a ella con una mirada de pureza y gratitud. «A mí sí me queda usted, señora», le dijo con firmeza. Esas palabras, simples pero poderosas, fueron como una bocanada de aire fresco en medio de la tormenta. Fue como si ese niño, con su fe inquebrantable, hubiera traído consigo la presencia de Dios. En ese instante, doña María entendió que aunque el mundo entero pudiera volverse en su contra, siempre habría alguien que vería lo bueno en su corazón. Ese niño le dio las fuerzas necesarias para seguir adelante, para no rendirse ante las críticas y el rechazo. Es fácil para los jóvenes o los niños sentirse inseguros cuando son malinterpretados o criticados, pero es importante recordar que la verdad y el amor de Dios son más grandes que cualquier acusación. En la vida de Cristo vemos cómo fue acusado injustamente por los líderes religiosos de su tiempo, pero Él nunca dejó
de hacer el bien. Como Jesús, que nos mostró a través de su vida y sacrificio que debemos amar incluso a nuestros enemigos, doña María comenzó a comprender que su misión no dependía de la aceptación de los demás, sino de su fidelidad a Dios. Si su corazón estaba limpio, si su intención era servir con humildad, no importaba lo que dijeran los demás. Como dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El niño que la defendió, con sus palabras llenas de fe y sin juicio, representaba la esperanza en medio de la adversidad. A veces, Dios utiliza a los más pequeños para enseñarnos grandes lecciones. En sus ojos, doña María pudo ver la pureza que tanto necesitaba para seguir adelante. Es en esos momentos de rechazo, cuando todo parece perdido, que la fe nos sostiene. Al igual que David, que siendo un joven pastor fue capaz de derrotar a Goliat por su confianza en Dios, doña María entendió que con la fe en su corazón, no importaba cuán grandes fueran los obstáculos, siempre habría una salida. El niño, sin saberlo, se convirtió en el portador de un mensaje de esperanza. Como dice la Escritura en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este niño, con su gesto simple, recordó a doña María que incluso en los momentos más oscuros, el bien siempre será recompensado. Y así, con renovada determinación, doña María continuó su misión, sabiendo que estaba siendo guiada por la mano invisible de Dios. El pueblo, que hasta entonces había sido testigo de los pequeños milagros que doña María realizaba con su pan, pronto sería confrontado por una prueba aún más grande. El alcalde, sintiendo que su autoridad y la tranquilidad del pueblo se veían amenazadas por los rumores que giraban en torno a María, organizó una reunión pública en la plaza. La intención del alcalde era clara: debía reprender a doña María, ponerle un alto y demostrar a los demás que en su pueblo nadie podía desafiar el orden establecido. Los murmullos en las calles no se hacían esperar, y el ambiente estaba cargado de tensión. Aquello que antes era un acto de bondad comenzó a verse como una amenaza. Sin embargo, María no era como aquellos que se defienden con ira o con gritos. Ella sabía que, si bien el mundo la acusaba, su corazón permanecía puro ante Dios. Cuando llegó el momento de la reunión, doña María se presentó sin temor. Su rostro, marcado por las huellas de los años, no mostraba rencor, sino una paz serena que solo puede provenir de una fe profunda. En lugar de gritar, de defenderse con palabras duras, ella se expresó con calma y con la misma compasión con la que había servido a los niños del pueblo. En sus palabras no había odio ni resentimiento, sino una firme creencia en la bondad de Dios. Recordó a todos la importancia del amor al prójimo, citando las Escrituras que dicen: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22:39. No buscaba justificar sus acciones, sino que quería que todos comprendieran que lo que hacía no era por interés personal, sino por un deseo puro de servir. El pueblo, al escuchar sus palabras, se sintió dividido. Algunos continuaban sin comprender, sin ver la nobleza detrás de sus actos. Otros, sin embargo, comenzaron a reflexionar. Pero, en ese momento, algo maravilloso ocurrió. El pueblo no la detuvo. No la apoyaron públicamente, pero tampoco la persiguieron ni la rechazaron más abiertamente. Quizás, al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Jesús, no estaban listos para comprender todo lo que sucedía. Pero, como las semillas sembradas en un terreno árido, sus corazones comenzaban a recibir el mensaje. En situaciones difíciles como la de doña María, cuando el mundo nos rechaza o nos malinterpreta, es fácil caer en la tentación de responder con ira, como hizo Moisés en un momento de frustración. Números 20:10-12.
Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos ser mansos y humildes, como Él mismo lo fue durante su juicio ante Pilato. La mansedumbre no significa debilidad, sino fuerza bajo control. Es una virtud que refleja una fe inquebrantable en el plan de Dios. Doña María, con su serenidad, fue un reflejo de esta fortaleza silenciosa, de una fe que no necesita gritar para ser escuchada, sino que se expresa a través de acciones sencillas y palabras llenas de verdad. Aunque el alcalde y muchos de los presentes no entendieron por completo el valor de sus palabras, algo en sus corazones comenzó a cambiar. La paz que emanaba de doña María no era algo que se pudiera ignorar. En este juicio moral, ella no buscaba defender su honra, sino más bien predicar el mensaje de amor y compasión que Cristo nos dejó. Como dice en 1 Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. María no tenía miedo de su testimonio, porque su esperanza estaba puesta en un Dios que nunca la abandonaría. En medio de la creciente tensión en el pueblo, una tragedia golpeó a la familia del alcalde. Su hijo, que hasta ese momento había sido saludable y lleno de vida, cayó gravemente enfermo. Nadie sabía qué le pasaba, pero el niño perdió el apetito, se volvió débil y comenzó a empeorar rápidamente. Los médicos del pueblo intentaron todo lo que pudieron, pero nada parecía aliviar su sufrimiento. Desesperado, el alcalde se enfrentó a una situación que no sabía cómo manejar. Era un hombre de poder, pero se encontraba completamente impotente ante la enfermedad de su hijo. En medio de su angustia, el niño, en su debilidad, comenzó a pedir insistentemente algo. «Quiero el pan de la iglesia», decía una y otra vez, como si fuera la única cosa que pudiera aliviar su dolor. Al principio, el alcalde se mostró renuente. ¿Cómo podría llevar a su hijo a doña María, la misma mujer que había sido acusada de brujería y había sido objeto de tanto desprecio en el pueblo? Sin embargo, el amor de un padre por su hijo superó todos los obstáculos. En un acto de desesperación, el alcalde decidió llevar al niño en secreto a la iglesia, donde doña María horneaba su pan de huerta con tanto amor. No le dijo a nadie lo que estaba haciendo, temeroso de lo que la comunidad pudiera pensar. Solo le pidió a María que le diera de ese pan sanador, el mismo que había alimentado a los niños del pueblo, con la esperanza de que, tal vez, este milagro sencillo pudiera sanar a su hijo. Doña María, sin hacer preguntas, aceptó la petición del alcalde con humildad. No había lugar para el rencor ni el juicio en su corazón. Ella sabía que la necesidad de un niño era algo sagrado, algo que debía ser atendido con compasión y amor. Al igual que Jesús, que nunca rechazó a nadie que acudiera a él con fe, María abrió sus puertas a ese niño y le ofreció lo que tenía: su pan, hecho con hierbas y con la bendición de Dios. El niño, al recibir el pan, lo comió con devoción y en poco tiempo comenzó a mejorar. Su salud empezó a restablecerse y en sus ojos brilló nuevamente la chispa de vida. Fue un milagro sencillo, pero para el alcalde fue una prueba clara de que había algo divino en las manos de doña María. Este giro inesperado cambió por completo la perspectiva del alcalde. Antes, él había mirado a María con desdén, viéndola como una anciana olvidada, incluso sospechosa. Pero ahora, al ver el milagro que había ocurrido con su propio hijo, su corazón se ablandó. Se dio cuenta de que había estado equivocado, que la verdadera fuerza de doña María no estaba en su poder terrenal, sino en su fe inquebrantable y su dedicación al bien de los demás. Como Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». María había sido el instrumento de Dios, y el poder de su fe había transformado lo que parecía ser una situación sin esperanza en un milagro de sanación.
El alcalde, ahora tocado por esta experiencia, cambió su actitud. Ya no veía a doña María como una amenaza, sino como una fuente de sabiduría y fe. Comprendió que a veces lo que el mundo rechaza, Dios lo usa para mostrar su gloria. Y al igual que el hijo del alcalde, que había pasado de la enfermedad a la salud, el alcalde experimentó una transformación en su propio corazón. Esa experiencia lo llevó a ver la vida desde una perspectiva más humilde y abierta, reconociendo que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, sino en la bondad, la compasión y la fe. María, con su sencillez, lo había enseñado todo lo que necesitaba saber. El milagro de la sanación del hijo del alcalde no tardó en esparcirse por todo el pueblo. La gente comenzó a mirar a doña María con nuevos ojos, preguntándose si ella realmente tenía poderes especiales. La curiosidad creció, y muchas personas empezaron a visitarla en la iglesia, deseando aprender más sobre cómo ese pan tan sencillo podía sanar o aliviar a los enfermos. Sin embargo, doña María, en su humildad, sabía que el verdadero poder no estaba en las hierbas ni en la receta del pan, sino en la fe puesta en Dios. Así que, en un momento de reflexión, decidió compartir su secreto con el pueblo. No lo hizo con ostentación, sino con la misma sencillez que siempre la había caracterizado. María les confesó que el pan no era un milagro por sí mismo, sino que ella utilizaba hierbas medicinales que había aprendido a cultivar y preparar desde su juventud para fortalecer a las personas y darles energía. Lo que al principio parecía un milagro sobrenatural, en realidad era el resultado de una sabiduría adquirida a lo largo de los años, combinada con una fe profunda en el poder de Dios para transformar lo ordinario en algo extraordinario. María explicó que las hierbas que usaba no curaban por arte de magia, sino que fortalecían el cuerpo, dándole las fuerzas necesarias para luchar contra las enfermedades. Este gesto de humildad, al revelar la verdad detrás de su receta, no solo dejó claro que ella no se consideraba una hechicera, sino que también enseñó a los demás la importancia de la sabiduría natural, del cuidado de la salud y de la paciencia en la espera de los tiempos de Dios. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:26 decía, y con eso le recordó que Dios obra a través de medios naturales tanto como a través de lo sobrenatural. Poco a poco, las personas que se acercaban a ella comenzaron a aprender sobre las hierbas y las propiedades curativas que poseían. Doña María no guardaba sus conocimientos para sí misma, sino que los compartía generosamente. Enseñó a muchos en el pueblo a cultivar sus propias plantas medicinales, a preparar infusiones y a cuidar de su salud con el mismo amor y dedicación con que ella cuidaba a los niños hambrientos. En sus enseñanzas no solo había sabiduría práctica, sino también espiritual. Les enseñaba a orar mientras sembraban, a pedir a Dios por la abundancia de la tierra y a confiar en que Él bendeciría sus esfuerzos. María les recordaba constantemente que todo lo que se hacía con amor y fe tenía un propósito divino. Lo que parecía una simple receta de pan se convirtió en un legado de compasión, bondad y solidaridad. Muchas personas comenzaron a ayudarla, trayendo ingredientes, ayudando a sembrar las hierbas o simplemente acompañándola en su labor. La iglesia, que al principio había sido un lugar de soledad para doña María, se transformó en un taller comunitario donde los vecinos se reunían para aprender, compartir y servir juntos. Así, a través de su generosidad, María estaba formando una nueva comunidad, un pueblo que no solo se alimentaba del pan físico, sino también del pan espiritual, que emanaba de su corazón lleno de fe y esperanza. De esta forma, el legado curativo de doña María no solo se encontraba en las manos que horneaban el pan, sino en el corazón de cada persona que aprendía de ella a vivir con fe, a cuidar de la creación de Dios y a compartir con los demás.
Al igual que los discípulos, que al partir el pan compartían el amor de Cristo, María estaba compartiendo un amor que transformaba vidas. Como dice en Hechos 2, 44, 45, todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. María vivió esta verdad de forma tangible, enseñando al pueblo no solo a sanar el cuerpo, sino a sanar el alma. Con el paso del tiempo, la iglesia dejó de ser un lugar abandonado y solitario, convirtiéndose en el corazón palpitante del pueblo. Era como si la luz de la fe y la esperanza se hubiera encendido en cada rincón de ese espacio sagrado, un faro para todos los que buscaban consuelo, sanación y un propósito en la vida. María, con su dedicación incansable y su fe inquebrantable, había logrado lo que muchos pensaban imposible: transformar no solo su vida, sino también la vida de todo un pueblo. La iglesia, que antes era vista como un lugar frío y vacío, se llenó de risas de niños, de conversaciones sobre Dios, de personas compartiendo sus historias y buscando la reconciliación. Ya no era un simple edificio, sino un taller de vida, un lugar donde las heridas del alma podían sanar y donde la bondad se compartía libremente. María, a pesar de su debilidad, nunca perdió la visión de lo que Dios había colocado en su corazón. A medida que su salud se iba deteriorando, ella no se preocupaba por sí misma. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero su mayor deseo era dejar una llama encendida en los corazones de todos aquellos que la habían escuchado y seguido. Como Jesús, que nos enseñó que nuestra luz no debe ser puesta bajo el almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos. Mateo 5:15. María sabía que su vida y sus acciones habían sido una luz para muchos. No buscaba la gloria personal, sino que deseaba que la fe y la compasión que ella vivía se multiplicaran, como el pan que compartió con los niños y con el pueblo. Antes de partir, María dejó una carta sencilla, pero llena de sabiduría divina, donde expresaba su deseo de que el pueblo siguiera adelante con la fe, con el amor y la bondad que ella les había mostrado. En sus palabras se reflejaba la pureza de su corazón, la inocencia de quien nunca había perdido la capacidad de creer en los milagros, incluso en medio de la adversidad. Ella les pidió que no se olvidaran de la oración, que no dejaran de amarse unos a otros y que en todo momento buscaran servir a los demás. La fe es el mayor de los tesoros, escribió, y si la compartimos, nunca se agota. Su carta se convirtió en un legado espiritual que nunca fue olvidado, un testamento de cómo la fe, la esperanza y el amor pueden transformar no solo vidas individuales, sino a toda una comunidad. El pueblo, tocado por sus palabras, comenzó a vivir de una manera diferente. Las viejas disputas se resolvían con más paciencia, las familias se reconciliaban, y los niños crecían con un sentido de propósito más grande. La iglesia, que había sido un simple edificio, se convirtió en un lugar lleno de vida, de oraciones y de acciones de caridad. Como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pueblo experimentó esa transformación, una transformación que comenzó en el corazón de María y que se extendió a cada rincón de la comunidad. María, al saber que su trabajo estaba hecho, no buscaba curarse ni encontrar descanso para su cuerpo agotado. Su deseo era dejar una huella profunda, un legado de fe que continuara después de su partida. Como un testigo fiel de Cristo, ella vivió su vida en obediencia, enseñando a los demás a hacer lo mismo. En su lecho de muerte sabía que había cumplido con su propósito. Al igual que el apóstol Pablo, que al final de su vida pudo decir con confianza, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7.
María dejó una herencia que no se mediría en riquezas materiales, sino en los corazones transformados por el amor de Dios. La partida de Doña María llegó como el final de una era, pero al mismo tiempo como el principio de algo nuevo y eterno. A pesar de que no hubo un funeral formal como los que se realizan para aquellos que son conocidos y celebrados por la multitud, el pueblo se unió de manera espontánea y profunda para despedirla. Los niños, que habían sido los primeros en recibir su pan, fueron los que tomaron la iniciativa de rendirle homenaje. Con sus manitas pequeñas, decoraron su rincón en la iglesia, cubriendo el espacio con flores sencillas, pero llenas de color y amor. Pusieron sobre su pecho un pan, como símbolo de lo que ella había sido para ellos, una madre espiritual, una luz en la oscuridad, una guía de esperanza. El gesto de los niños era profundo, porque entendían lo que muchos adultos no habían comprendido aún. Doña María no había partido en vano. Su vida, llena de sacrificio y servicio, había tocado cada corazón en el pueblo, y ahora su legado no se iría con ella. Era como si su alma hubiera dejado una huella imborrable, una marca de bondad y compasión que seguiría viva en cada acción que ellos hicieran en su nombre. Los adultos, que tal vez antes la habían mirado con indiferencia, ahora sentían que algo muy valioso se había ido, pero también sabían que esa luz no podía extinguirse. Los niños entendieron que, aunque su cuerpo ya no estaba allí, el amor que ella sembró seguiría floreciendo por generaciones. La iglesia, que antes había sido un lugar de soledad para María, nunca volvió a estar vacía después de su partida. Aquella vieja iglesia se convirtió en un símbolo de transformación. Como un templo que nunca dejó de respirar, siempre había algo de vida allí. Oraciones, enseñanzas y sobre todo el pan que ella había compartido con todos. El horno nunca más se apagó, pues alguien siempre lo encendía para continuar lo que ella había comenzado. Así, el corazón de María se convirtió en un lugar sagrado, no solo por su conexión con Dios, sino también por la energía de la compasión, la fe y la bondad que allí se irradiaban. Cada vez que alguien iba a la iglesia, sentía la presencia de María, no como una sombra del pasado, sino como un faro que seguía guiando a todos hacia el amor divino. En este último acto, el pueblo entendió que la verdadera muerte no es el fin, sino una transformación. María había dejado un legado espiritual que no podía ser destruido por el paso del tiempo, como dice en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Doña María, al irse, ganó la victoria más grande. Vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, amó sin reservas y dejó un legado que perduraría para siempre. Su partida no significaba su olvido, sino su presencia eterna en los corazones de todos los que habían sido tocados por su fe. La comunidad, ahora unida por la fe que María les había enseñado, vivió con un propósito renovado. Sabían que, al igual que el pan que se horneaba en la iglesia, su fe debía ser compartida constantemente con los demás. El corazón de María no era solo un lugar físico, sino una verdad espiritual que vibraba en cada acción de caridad, en cada oración sincera y en cada gesto de bondad. Como el pan que nunca se acababa, el amor de María, guiado por Dios, seguiría siendo suficiente para todos, siempre. Al igual que Jesús, que dio su vida por nosotros, María dio la suya para que los demás pudieran encontrar vida en él. Increíble, ¿verdad? La fe de un niño puede ser más poderosa de lo que imaginamos, y Dios siempre tiene un plan más grande para todos nosotros. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez fuiste testigo de un milagro de fe que te dejó sin palabras? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede tocar el corazón de alguien aquí. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones
para no perderte ningún contenido transformador como este. Y recuerda, Dios tiene algo poderoso para cada uno de nosotros y no querrás quedarte afuera. No te pierdas el próximo video que aparecerá en la pantalla ahora. También te inspirará de maneras sorprendentes. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo. Que Dios te bendiga.